el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Hoy estamos en nuestra clase número 6 de este proceso de consagración a Jesús por María. Hoy vamos a ver un tema que muy poco se habla en la iglesia, que muy poco se ha predicado, que muy poco se ha enseñado. Este tema lleva por título las postrimerías. Hoy vamos a hablar de la postrimería, de la muerte y el juicio. Hay muchas preguntas que nos hacemos o que el hombre se ha planteado durante su existencia aquí en la tierra sobre su existencia de la vida. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuántas veces quizás nosotros también nos hemos preguntado qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sucede más allá de la muerte? Entonces, son preguntas trascendentales que el hombre ha ido planteándose durante su existencia aquí en la tierra, sobre su existencia aquí en la tierra y sobre su destino final, ¿no? Sobre su destino, a dónde llegaremos, dónde terminará una vez que el hombre haya muerto. El hombre no solo es materia, el hombre es también espíritu. Por lo tanto, no podemos decir que solamente el hombre es para este plano terrenal, sino que nosotros somos también para el plano espiritual. O sea, somos materia y somos espíritu. Fuimos creados para la eternidad. Tú y yo fuimos creados para la eternidad. Esto que estamos hablando de las postrimerías prácticamente son realidades últimas del hombre. El destino de cada hombre es el cielo. Tu destino y mi destino es el cielo. Entonces, queridos hermanos, muchas veces poco se habla de estos temas, pocas veces se habla de estas definiciones, ¿no? Sobre cómo prepararnos para la muerte, cómo ir al juicio, ¿no? Porque eso son postrimerías, realmente son las etapas últimas de cada hombre, las etapas últimas de cada ser humano. La muerte es el paso para la vida en sí, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de postrimerías en este proceso de consagración? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la muerte nos abre paso ¿a dónde? A la vida eterna, nos abre paso a ese encuentro con Jesús. Es necesario morir para poder ver a Jesús. Es necesario morir para poder ir al encuentro de Jesús. Si estamos tal como estamos, no vamos a poder quizás ver cómo es Jesús en persona, ver cómo es Jesús en realidad, ver cómo es Dios en realidad. Entonces la muerte es ese paso, la muerte nos abre paso a esa realidad eterna a la que cada uno de nosotros estamos llamados. Nuestro destino, vuelvo a repetir, es el cielo. Entonces, el hombre de hoy tiene que pensar en esas postrimerías. Si nosotros no hablamos, si nosotros no enseñamos de esas postrimerías eternas, de esas postrimerías que sucede después de la muerte, prácticamente vamos a ser como hoy en día la sociedad está acostumbrando. No hablamos mucho de esto, ¿por qué? Porque al hombre no le preocupa su fin.
Al hombre no le preocupa, no le interesa su fin. Más que todo vive de lo presente. Pero si nosotros nos ponemos a pensar qué sucede después de la muerte, cuál es mi destino después de la muerte, entonces yo creo que enseñando estas lecciones, el hombre va a tomar sentido a su vida y va a llevar su vida de una manera agradable y de una manera correcta ante los ojos de Dios. Hoy en día no se habla de esto, por eso el hombre no tiene o no piensa en su fin. Y por lo tanto, como no piensa en su fin, no piensa tampoco cómo vive, o sea, vive solamente por vivir. Y esto es una cruda realidad, mis hermanos, que estamos viviendo en la actualidad. La palabra de Dios en Eclesiástico o Sirásida nos dice en el capítulo 7, versículo 36. Sirácidas o Eclesiástico capítulo 7, versículo 36 nos dice la palabra del Señor: acuérdate en todo momento de tu fin y nunca pecarás. Entonces, las postrimerías, hermanos, nos ayudan a vivir de una manera correcta y santamente. O sea, nos ayuda a construir nuestro destino, pero para un destino de felicidad, para un destino de estar en cercanía, de estar en presencia de Dios. Si nosotros no nos acordamos de nuestro fin, si nosotros no vivimos pensando en el fin, prácticamente nuestra vida va a ser totalmente desordenada. Vamos a vivir en un caos. Y más aún nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de todas las cosas que hacemos. Mis hermanos, entonces la postrimería, hablar de postrimería nos ayuda a eso, a llevar una vida correcta, a llevar una vida agradable a Dios, de llevar una vida digna ante los ojos de Dios. No podemos nosotros, no podemos obviar estos temas, no podemos obviar la muerte. Muchas veces dicen, vive tu presente, vive tu vida y no dejes, como dice Susy Díaz, vive tu vida y no dejes que la vida te viva. Pero esto es una gran, digamos, falacia que el mundo nos está. O sea, yo tengo que vivir mi vida, pero tengo que vivir esa vida conforme a lo que Dios está mandando, conforme a lo que Dios pide que vivamos. Si yo vivo y lo desperdicio, eso no es vida. He escuchado también a muchas personas que decían, disfruta, haz todo lo que quieras, porque al final cuando mueres no vas a hacer nada. Realmente no se va a hacer nada. Pero nuestra alma, o sea, el ser humano no solamente es cuerpo, también es espíritu. Ese espíritu va a vivir, ese espíritu es eterno, ese espíritu no tiene fin, ese espíritu no es finito, ese espíritu es infinito y por lo tanto el espíritu es el que va a tener vida después de la muerte. Entonces, con esto que quiero decir, que nuestros actos determinan el final de nuestro destino. O sea, mis actos y tus actos van a determinar nuestro destino. Queridos hermanos, las postrimerías nos ayudan a tomar en serio el camino que estamos viviendo, el camino o la vida que estamos viviendo, el camino que estamos recorriendo. O sea, las postrimerías nos ayudan en esto. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a vivir el presente, pero con miras al futuro. Porque va a haber un momento, mis hermanos, en que tú y yo vamos a estar cara a cara delante de Dios. Y tenemos que rendir cuentas, tenemos que dar explicación a Dios de la forma de vida que tú y yo hemos estado llevando. Entonces, pensar en mi muerte, pensar en el fin de mi vida terrenal y en esa vida futura del Espíritu, entonces me ayuda a mí a corregirme aquí, a corregirme el presente para que mi futuro sea un futuro provechoso, sea un futuro de felicidad, sea un futuro delante de Dios, sea un futuro de paz. Pero entonces, ¿por qué es necesario hablar de postrimerías? Es necesario hablar de postrimerías, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros como cristianos a vivir de una manera correcta, a vivir de una manera agradable y conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Qué es la postrimería? Son las etapas últimas del ser humano. Las postrimerías son las etapas últimas del ser humano. ¿Y cuáles son esas etapas últimas del ser humano? La muerte, el juicio, el infierno o la gloria. Son las 4 últimas etapas de del ser humano, de nuestra existencia, por decirlo así, ¿no? Para que sea más entendible. Y entonces, eso es la postrimería. Son las cuatro etapas últimas. Vamos a hablar: muerte, juicio, infierno o gloria, o el paraíso o el cielo.
Entonces, hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué pues es la muerte, verdad? ¿En qué consiste esa muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo, ¿no? Es la separación del alma y del cuerpo. Y eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 997, en su numeral 624, 650, 1005. Dice que la muerte es la separación del alma y del cuerpo como el final también de nuestra vida terrenal, o sea, el final de nuestra vida terrenal, de nuestra existencia aquí en la tierra. Debemos aclarar, mis hermanos, que cuando el catecismo habla de separación del alma y del cuerpo, no estamos hablando de un dualismo, ¿no? De un dualismo. Yo pienso y estoy seguro de que cuando en algún momento nos vamos a encontrar con personas que no tienen una fe bien puesta y son personas atraídas por ideologías o por razones científicas, ¿no? Y otras cosas, dice que el dualismo, ¿no? El dualismo habla de que el cuerpo y el alma son distintos, se oponen, ¿no? O sea, el dualismo habla de que el cuerpo es una sustancia y el alma es una sustancia. Y por lo tanto ambos son separados, no van juntos. Pero nosotros, los cristianos, decimos que el cuerpo y el alma es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por eso nosotros decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. O sea, el momento de la muerte es cuando mi alma, el espíritu, sale de mi cuerpo y se va en la presencia de Dios. Y mi cuerpo queda en la tierra, ¿no? Dice la palabra, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. Pero, mis hermanos, o sea, esa separación no es un dualismo, sino que es la separación en donde mi alma se va a la presencia del Señor y mi cuerpo se queda aquí en la tierra. Entonces, dice el dualismo que el cuerpo y el alma se oponen, siendo el cuerpo malo y siendo el alma bueno. No, o sea, el cuerpo no es malo. Porque San Pablo nos dice que el cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si mi cuerpo es templo de Dios, no puede ser malo. El alma tampoco es malo, porque el alma ha sido creado de Dios, viene de Dios. Entonces nosotros fuimos creados de Dios para retornar a Dios. El dualismo dice que son sustancias separadas, el cuerpo y el alma son sustancias separadas, pero nosotros como cristianos no vemos a eso, sino vemos a la persona como única, o sea, la persona única, una unidad sustancial de cuerpo y de alma. O sea, somos cuerpo y alma. El cuerpo y alma van de la mano. No podemos decir yo alimento más a mi alma y que a mi cuerpo lo maltrato. Si maltratamos al cuerpo, entonces las enfermedades llegan, las dolencias llegan. Ahora, no podemos decir tampoco que yo cuido mi cuerpo y al alma lo descuido, porque al final la que va a sufrir es el alma, la condenación o la gloria, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esto nos tenemos que dejar en claro. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Al hablar de esto no estamos hablando de un dualismo, sino de una unidad sustancial, pero que el cuerpo y el alma, o el alma se separa del cuerpo hasta el día de la resurrección. Y cuando el día de la resurrección de los muertos, ¿qué va a suceder? Se une el alma y se une el cuerpo. Se une, no se separa. O sea, en la resurrección no va a resucitar el alma, resucita el cuerpo. Entonces, en esa resurrección se une el alma y se une el cuerpo para que vuelvan a ser esa unidad sustancial. Entonces, Romanos 6:23 nos dice que el precio o la paga del pecado es la muerte. Sí, realmente la muerte es el precio o es la paga del pecado. Dios en Génesis, si vemos los orígenes de la vida, Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre ha sido, o Dios dotó de un don de inmortalidad al hombre. Pero a consecuencia del pecado, el hombre pierde ese don de inmortalidad. Y es por eso que nos dice el Señor a través de San Pablo que el salario del pecado es precisamente la muerte. La muerte no estaba en los planes de Dios. La muerte no estaba en los planes originarios de Dios. O sea, Dios nos creó con un don de inmortalidad, pero con el pecado, a consecuencia del pecado, esto se destruyó, esto lo perdimos.
Lo perdimos por el pecado. Entonces, la muerte no estaba diseñada en el plan de Dios. Hay muchos que temen a la muerte. Hay personas incluso de iglesia que tenemos miedo a la muerte. Pero la muerte, vuelvo a repetir, es el camino para poder encontrarse con Dios. La muerte es el camino para encontrarnos con Dios. No vamos a poder encontrarnos con Dios mientras no morimos. No vamos a poder lo que nuestro corazón anhela es estar en la presencia de Dios, ¿no? Y San Pablo dice, cuánto no deseo estar cerca de mi amado, cerca del que me ama. O sea, cuánto nuestro corazón no anhela estar en la presencia de Dios. Pero mientras no morimos, no vamos a poder estar. No vamos a poder estar. Entonces, hay personas que tienen miedo a la muerte, pero no hay que tener miedo a la muerte. San Francisco de Asís incluso llamaba a la muerte como hermana, la hermana muerte, ¿no? Entonces, los que tienen miedo a la muerte, se puede decir, son aquellas personas que han dejado de vivir, son aquellas personas que tienen las manos vacías, son aquellas personas que tienen una vida desordenada. Ellos sí realmente son los que tienen miedo a la muerte. Pero un cristiano cuya fe está bien puesta en Jesucristo, no hay por qué tener miedo. Y San Pablo nos dice, si morimos para Cristo, morimos. Si morimos para Cristo, ¿no? O sea, si nosotros morimos, vamos a morir para Cristo. Eso es la fe y esa es la certeza del cristiano, queridos hermanos. Entonces, no tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte es el camino para encontrarnos con Dios. Amén. Muy bien, entonces hay tres propiedades de la muerte o tres realidades de la muerte que tenemos que tener presente. Primero, que la muerte es certera. O sea, ¿qué significa esto? Que todos vamos a morir. En cualquier momento todos vamos a morir, ¿no? No es que va a quedar solamente una persona eterna, no. Todos, es una realidad que a todos nos pertenece, es una realidad que a todos nos compete. La muerte es certera y todos vamos a morir. Somos seres finitos, o sea, nuestra existencia terrenal es finita, o sea, tiene un límite. ¿Y cuál es la condición de ese ser finito? Es pues que estamos vivos, ¿no? Es que estamos vivos. Segundo, no sabemos cuándo va a ser ese día. Exacto, nadie sabe qué día va a morir, qué hora va a morir, ¿verdad? ¿En qué mes o en qué año? No, nadie sabe. Entonces ese es otro misterio, es otra realidad de la muerte. Que la muerte, todos morimos, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo y para eso tenemos que estar preparados. Para ese día nosotros tenemos que estar preparados. Empieza a prepararte ya, mi querido hermano, hermana, que estás llevando este proceso de consagración. Porque la muerte lo podemos encontrar en un abrir y cerrar de ojos. Prepárate, no, prepárate. Hay algunos, por ejemplo, que mueren repentinamente. Algunos que mueren repentinamente y quizás mueren sin poder arreglar las cosas, sin poder dejar solucionadas las cosas, ¿no? En ese sentido, cuando la muerte nos encuentra repentinamente, ¿qué podemos hacer? Ya nada. Pero eso hay que pedir al Señor también que nos regale o que nos conceda una muerte que no sea repentina. Cosa que podamos dejar en orden las cosas, cosa que podamos trabajar en solucionar las cosas de nuestra vida, con la familia, o con los amigos, o con la comunidad. Pidamos al Señor eso, o sea, no es malo pedir al Señor, ¿no? Incluso hay una oración, un extracto de una oración que me gusta y que dice, Señor, concédeme un buen descanso y una muerte santa. O sea, ¿quién no anhela morir santamente? ¿No? ¿Quién no anhela morir santamente? Y la tercera realidad es que morir mal, o sea, morir en pecado, es un error irreparable. Entonces la tercera realidad o la tercera propiedad de la muerte es que morir mal, o sea, morir en pecado, ¿no? Es un error irreparable. O sea, si tú mueres en pecado o morimos en pecado mortal, ya no hay remedio para reparar en el más allá. Ya no hay oportunidad para reparar en el más allá. Entonces, esta es la tercera y última propiedad. Entonces si nosotros morimos bien, vamos a estar bien. Pero si nosotros morimos mal, mis hermanos, esto es un error que ya no se puede reparar ni allá.
No va a haber esa oportunidad de decir al Señor, Señor, dame una oportunidad y me voy un ratito, un minuto, un segundo a corregir y otra vez vuelvo. No, ya no hay esa oportunidad. Por eso es bueno preparar nuestra alma, preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón para que cuando llegue ese día en la que es una realidad que vamos a vivir de nuestra muerte, podamos ir preparados a Dios, con las manos llenas a Dios. Entonces hay que pedir a Dios que nos dé la gracia, de poder morir en paz, de poder morir en amistad con el Señor. Apocalipsis 14:13 nos dice, bienaventurados los que duermen en el Señor. O sea, qué tranquilidad y qué refugio para el alma, esa seguridad de poder dormir en el Señor, de poder descansar en el Señor, en gracia con el Señor. ¿No se ponen a pensar ustedes, queridos hermanos, esto? Entonces, de poder dormir en esa gracia del Señor, de poder descansar en esa gracia del Señor. Y vamos a ir viendo de cómo esto nos ayuda. Es por eso que la postrimerías nos ayuda a vivir de una manera correcta. Nos ayuda a vivir de una manera correcta. Hay tres temores frente a la muerte, ¿no? Hay tres temores frente a la muerte. Vamos a ver cuáles son estos temores, pero antes de pasar a los temores, quiero decirles a ustedes de que tenemos que prepararnos para el día D. Como les dije, es una realidad que nos toca vivir a todos, pero no sabemos cuándo. Y si nos encontramos desordenados o en pecado, pues imagínense que hoy vamos a dormir en pecado mortal y mañana estemos despiertos o amaneciendo en el infierno. Entonces sería muy, muy penoso, porque para Dios lo que le duele es la muerte de los suyos y al mismo tiempo que el ser humano se condene. Dios no quiere nuestra condenación. A veces nosotros mismos optamos libremente por condenarnos. No es porque nadie nos empuja, sino porque nosotros libremente optamos por esa elección de condenarnos. Entonces hay tres temores frente a la muerte. Uno en el presente. El temor de dejar a la familia, el temor de dejar solos a los hijos, el temor de dejar solo a las personas que nos rodean, el temor de dejar los bienes materiales, ¿verdad? Es como que hay un sentimiento de apego y como que no nos permite desapegarnos de las personas. Eso es un temor latente, ¿no? La persona que experimenta la muerte o la persona que ya está, digamos, en sus últimos momentos de exhalar su último respiro, entonces se presenta este temor, el temor de dejar a los suyos, el temor de dejar a los suyos. El temor al pasado también es otro, el temor al pasado cuando es una actitud de remordimiento, cuando en un momento vienen los recuerdos de los pecados que hemos cometido, los sentimientos de culpas que de repente pasadas, ¿no? Entonces como que hay ese arrepentimiento, ese remordimiento y tenemos miedo a enfrentarnos también quizás a ello. Y el temor al futuro es lo que vamos a decir, lo que vamos a presentarnos delante de Dios, lo que vamos a hacer delante de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios el futuro es que cuando yo muero me voy a la presencia del Señor y está el Señor y estoy yo. Y estamos cara a cara, entonces nosotros vamos a empezar a contar a Dios y vamos a ser examinados y vamos a ser juzgados con esto, ¿no? Juzgados y vamos a ser, cuestionados por el Señor, ¿no? Como les decía en una de las clases o en la lección anterior, ¿dónde está tu hermano? O sea, vamos a ser juzgados en el amor, ¿no? Entonces a esto vamos a entrar, esa es la muerte, quizás podemos hablar de la muerte muchas horas, pero el tiempo es corto. Ahora vamos a hablar del juicio. El juicio, para entender un poquito el juicio, imagínense que desde el primer instante de vida que nosotros tenemos, o sea, desde el primer instante de nuestra existencia en la concepción, imagínense que hay una cámara filmadora y que está encendida, ¿no? Desde el primer minuto, desde el primer segundo de vida que tenemos. Y esa cámara filmadora está empezando a grabar y graba y va grabando hasta el tiempo en que nos toca ir a rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, imagínense que esa cámara filmadora, esa cinta que ha grabado, que ha registrado todas nuestras acciones internas y externas, el día en que nosotros nos presentamos a Dios, eso va a ser proyectado y el único espectador vamos a ser nosotros.
¿no? El único espectador vamos a ser nosotros. A eso se le conoce como el juicio particular, donde solamente está Dios y estoy yo. Y vamos a rendir cuentas de nuestros actos y a raíz de esa rendición de cuentas vamos a recibir nuestra recompensa. Ahora, imagínense que esa misma cinta de grabación o nuestra película, ¿no? Nuestra película de vida, es proyectada ante toda la humanidad y eso se le conoce como el juicio final o el juicio general. Entonces, hay dos tipos de juicios, el juicio particular y el juicio final. En juicio particular nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dice la palabra de Dios a través de San Pablo, así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. O sea, ese juicio particular a la que vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Recuerden que hay un santo, no recuerdo el nombre de este santo, pero que dijo, al atardecer de nuestras vidas, se nos juzgará en el amor. Se nos juzgará en el amor. Imagínense, seremos juzgados en cuanto hemos amado. Y ahí resonará esa pregunta de Dios cuando lo hizo a Caín. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, hermanos, eso es el juicio particular. Ahora, el juicio general también lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 32. Que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa de las ovejas de los chivos. Palabra del Señor. Entonces, nos habla de dos juicios, el juicio general y el juicio particular. El juicio particular es el día en que nosotros nos morimos, vamos a la presencia del Señor y somos juzgados y recibimos la recompensa según nuestros actos, o bien el purgatorio o bien el infierno. Y después el juicio final, en donde va a ser cuando Cristo venga en gloria y resuciten los muertos. Entonces eso es el juicio final o el juicio general, en donde ya después de ese juicio empieza el cielo nuevo, la tierra nueva. O bien te salvas, o bien te condenas. Al final o al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. Y realmente, ¿en qué vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados en la caridad y en el amor. En esos dos puntos vamos a ser juzgados. No hay otra. Seremos juzgados en la fe y en la caridad. Seremos juzgados en cuánto amor hemos dado a Dios. Entonces, hermano, yo te invito a que podamos corregir. Si estamos quizás reconociendo con esto y vemos que nuestra vida quizás no está muy ordenada, pues hagámoslo. Pongamos en orden. Lo que importa es, hermanos, que no importa cuánto tiempo hayas desperdiciado en el mundo. Lo importante es que de ahora en adelante empecemos a poner rectitud de corazón. Y la rectitud de corazón es caminar según los principios, según los preceptos de Dios. Que nuestras manos vayan llenas a Dios. Que nuestras manos no vayan vacías. Que nuestras manos estén quizás heridas, pero de tanto trabajo por el bien de la humanidad. Hermano, Cristo lo puede todo. Cristo lo puede hacer nuevo todo. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a que de ahora en adelante viva mi vida, pero con mis ojos puestos en el cielo, con mi futuro puesto en el cielo. Y así vamos a ver, hermanos, cómo nuestra vida empezará a tomar sentido. Dice Eclesiástico Sirásida, recuerda tu fin y no pecarás. Recuerden, imaginémonos que de repente más tarde o mañana vamos a morir. Y hay que vivir. ¿Qué haríamos nosotros antes de morir? ¿Qué haríamos? Sabiendo que si el Señor nos da esa gracia, ¿no? Supongamos que nos dice, oye, mañana vas a morir a tal hora. ¿Qué empezarías a hacer tú faltando esas horas para que puedas ir a la presencia de Dios? Yo pienso que muchas cosas. Pues vivamos con esto. Vivamos así. Vivamos como si fuésemos a morir mañana. Y así nuestra vida tendrá sentido. Vamos a orar, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude.
Oh Madre bendita, en esta lección hemos conocido y hemos aprendido acerca de las postrimerías, de la muerte y el juicio. Y realmente, Madre bendita, nuestra vida quizás hoy en estos momentos se encuentra desordenada. Ven tú, que eres el camino fácil, seguro y corto para llegar a Jesús, para que podamos caminar derechamente, para que podamos caminar rectamente. Ayúdanos a dar la espalda al camino del pecado y ayúdanos a aceptar ese camino que nos lleva a la gloria, ese camino que nos lleva a la cruz. Ayúdanos a cargar nuestra cruz, ayúdanos a aceptar nuestra cruz, porque sin cruz no hay resurrección, porque sin cruz no hay gloria. A veces somos cristianos que rechazamos las pruebas, que rechazamos las cruces, pero no entendemos quizás la magnitud de esto, de que sin cruz no hay resurrección. Sin pasión no hay resurrección. Oh Madre bendita, quita el temor de nuestros corazones sobre la muerte y ayúdanos más bien en preocuparnos, en llevar una vida agradable y conforme a lo que Dios nos pide, para que así cuando estemos en su presencia pueda el Señor decirnos a cada uno de nosotros: bienaventurados ustedes que han dormido en el sueño del Señor. Ayúdanos, Virgen María. Imagínate, hermano, hermana, que quizás en estos momentos sea tu hora final. Empieza a reconciliarte con el Señor, empieza a reconciliarte con los tuyos. No esperes el último minuto, quizás cuando no puedas hablar, de poder pedir perdón a Dios, perdón a los que has lastimado. Ayúdanos, Virgencita linda, a arreglarnos y ser buenos cristianos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Práctica. La práctica que vamos a hacer en esta noche, hermanos, hermanas, o de esta lección, es que vas a empezar a pedir perdón con las personas que estás disgustados. Vas a pedir perdón de todo corazón, diciendo que te arrepientes y que quieres tener esa paz, esa tranquilidad con todos. Vas a reconciliarte con las personas que tienes un pleito o un disgusto, incluso a aquellas que te cuesta pedir perdón. Segundo, vas a empezar a llamar a aquellas personas que de repente has olvidado, ¿no? Y vas a empezar a conversar y vas a empezar a pedir también quizás a ellos perdón si es necesario, porque a veces por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, se olvidan a tantas personas. Tercero, vas a abrazar a los que están a tu lado. Vas a abrazar a los que están a tu lado y le vas a decir cuánto lo amas, cuánto lo amas. Y así vas a ver cómo al hacer esto es prácticamente pensar en nuestra postrimería. Y para que puedas reforzar este tema, te invito como práctica también a que mires el testimonio de la doctora Gloria Polo. Esto lo vas a encontrar en YouTube. Mira este video en un clima de oración, este testimonio en un clima de oración, y te darás cuenta cómo realmente el Señor es tan misericordioso que nos da la oportunidad para poder enmendar antes de que sea demasiado tarde. Que Dios y la Virgen te bendigan. Alabado sea Jesucristo.